Buenas tardes y gracias por su sintonía. Hoy tenemos con nosotros a Giselle Coela. Ella nos va a hablar hoy sobre cambios en las leyes de familia, pero antes de empezar con el segmento de hoy, le damos las gracias al equipo de WLRN de producción, a Al Chacoy, a Ricardo, a Gus, a John y a Charlie. Muchísimas gracias por todo lo que hacen para hacer este segmento posible. Y también a ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros todos los domingos. Y ahora, con un gran orgullo, les presento a nuestra invitada de hoy, a Giselle Coela. Bienvenida. Gracias, Ana. Estoy muy orgullosa de estar aquí hoy con usted. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y antes de empezar, ¿nos puede hablar un poquitico sobre usted, de dónde eres y cómo es que usted llegaste a entrar en este rama de la ley? Sí, mi nombre es Giselle Coela, yo nací en Miami, Florida, soy de padres divorciados, yo me crecí con entiendo cómo estar con padres divorciados y por el proceso, pero soy muy agradecida de tener unos padres que siempre nos pusieron los hijos primero en todo. Yo soy asociada con la firma Thomas McDonald Law y estamos especializando en la área de la familia y en las distribuciones de bienes y raíces, y también hacemos fideicomisos. Es un placer tenerla hoy y también siempre es un placer de trabajar con Aislinn. Ella es una abogada muy profesional y cuando tiene una abogada contraria o una abogada que es su amiga es muy importante porque puede saber que vamos a estar en un nivel profesional y las cosas van a ser como deberían ser y es como la ley dice. Claro, y para mí es muy importante que mis clientes sepan que cuando yo me encargo de su caso, no solamente como abogada, pero como un ser humano que entiende las emociones, los altos y los bajos de las emociones durante estos procesos como los divorcios. Sí, porque esta área de la ley es muy emocional. Claro. Estamos hablando de niños, estamos hablando de todo. De todo. De todo. Y de verdad necesita tener ese sí. character. Yeah. También tiene que ser difícil porque es importante de decirle a los clientes lo que deberían pensar en cómo va a ser las cosas, si es algo que es posible o si es algo que es imposible. Exacto. ¿Nos puede hablar? Yo sé que el año pasado, en julio, había muchos cambios de la ley. Yo sé que hoy vamos a tocar el tema de alimenticia. Y no solamente alimenticia de los niños, pero es más en divorcio. Antes de empezar, ¿nos puede hablar qué es la diferencia, por ejemplo, si una persona no está casada, entonces esa persona puede pedir por soporte o ese soporte va a ser solamente por los niños? Si no estás casada, es soporte solamente por los niños, porque si estás casada es cuando tú cualificas para la manutención conyugal. Ok, tenemos que primero, si una persona quiere una forma de soporte, la primera pregunta va a ser... ¿Estás casado? Exacto. Exacto. Vamos a suponer que yo soy una persona que me quiero divorciar. Yo voy a su oficina para que usted me ayude. ¿Qué son los típicos preguntas que usted debería preguntarme a mí para que usted pueda determinar si yo voy a cualificar por un tipo de soporte? Bueno, una de las preguntas más importantes es cuántos años ha estado casado, si están casados. ¿Tienen hijos? ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuál es el trabajo de su esposa o su esposo? Porque todos estos factores son esenciales y depende en cuál manutención conyugal vamos a pedir al juez. Y también tengo entendido que el año pasado cambiaron los tipos de soporte que puede preguntarle a los jueces. ¿Nos puede hablar sobre eso y cuáles son el tipo de soporte que ya no existe? Bueno, ahora las categorías se reducieron de 5 a 4, eliminando la manutención permanente. Ahora en la Florida ya no existe. Y eso era uno muy grande, sí. Porque había muchos problemas, sí. Sí, muchos televidentes que nos escribieron porque había muchas preguntas sobre esa área. Y también cuando cambió la ley, todos los casos que pasaron antes de julio 1 no eran afectados. Claro. Era solamente lo que estaban pendientes y lo que pasa después, ahora. Sí.
hoy yo voy a su oficina, yo sé ahora que no es posible pedir por soporte permanente. ¿Cuáles son los tipos de soporte que ahora las cortes te pueden dar? Y entonces podemos hablar un poquito sobre cómo es que una persona puede calificar. Claro. Bueno, una de las manutenciones son las de rehabilitación y el propósito de esta categoría es para ayudar a un esposo o una esposa económicamente a él o ella mismo. Y como que, bueno, primero que todo, en este tipo de soporte, ¿qué son los factores para determinar si yo califico? ¿Son los años? ¿Tengo que tener experiencia? Sí, para este soporte es diferente porque tienes que enseñarle, mostrarle al juez que tú tienes un plan de acción para rehabilitarse. Eso puede decir regresando a la fuerza laboral nuevamente por la primera vez o hace años que, por ejemplo, las mamás que se casan están trabajando y después cuando tienen hijos ya no trabajan. Si te divorcias, tú cualificas para la manutención rehabilitativa si vas a empezar a trabajar otra vez. Vamos a suponer que antes que yo me casé, yo estaba en la escuela y me iba a estudiar, estaba estudiando para ser una enfermera. Uh-huh. Y me quedaba, vamos a suponer, como un año de terminar. Y ahora me casé, entonces yo estaba encargada de los niños y ahora me voy a divorciar. ¿Qué debería traerle a usted en su oficina para enseñarle, míreme, yo califico o no? Bueno, primero tengo que ver cuánto te falta para terminar la escuela. ¿Te falta un año? Entonces les pedimos al juez, necesitas este soporte para un año, porque este es el tiempo que la duración de terminar la escuela que ella necesita el soporte económicamente del esposo o la esposa para poder terminar. Y es también importante de ya saber ciertos detalles. Por ejemplo, quizás si yo estaba en FIU, que es una escuela excelente, y yo puedo llamar a FIU, preguntarle cuántos créditos me faltan. Claro. Porque siempre es mejor. Necesitamos un plan de acción, exacto, algo concreto. No le podemos pedir al juez, esto es lo que quiero hacer. Necesitamos enseñarle al juez, esto es lo que voy a hacer. Esto es lo que ya estoy haciendo. Va a ayudar si yo ya entro en la escuela y digo, mira, ya yo voy a empezar en unos cuantos meses, va a ser... Claro. Claro, porque le estás enseñando lo que ya estás en el proceso de hacer, que vas a ir a la escuela. Y claro, la escuela no empieza el próximo día, si te registras las clases, empiezas en agosto, ya el juez sabe que tú tienes tu plan de acción en lugar. Y en este tipo de soporte, ¿hay un máximo de tiempo que puede recibir ayuda? Sí, el máximo para este soporte es 5 años. Entre esos 5 años no puedes recibir más de eso. ¿Esto trabaja bien para las personas que necesitan certificaciones? Exacto. Algo que es más corto en el tiempo. ¿Y qué pasa si yo terminé la escuela, yo me hice una enfermera, pero entonces yo dejé trabajando porque yo estaba ayudando a los niños? ¿Hay otro tipo de soporte que yo puedo recibir por el tiempo que me va a demorar para quizá poner las cosas en orden? Claro. Ese es otro tipo de manutención que en inglés se llama Bridge the Gap. En español se traduce literalmente a cerrar la puente. Y lo que eso significa es una transición de vida, de casado a soltero o soltera. Puede ser como ayudar por un periodo de tiempo. ¿Hay algo exacto o hay un máximo tiempo que...? Esta categoría tiene un límite de hasta 2 años. Esto es un ejemplo perfecto. Si después que terminas la escuela todavía tú tienes más necesidad económicamente del esposo o la esposa, Bridge the Gap o esta transición de vida, soporte de transición de vida es un preferido categoría. Sí, porque te puede también dar el tiempo para aplicar para, claro. para y tienes trabajo. Tienes más tiempo y especialmente si tienes niños. Sí, para planificar también en qué va a pasar y la transición de la vida, claro. Exacto. Pero ¿qué pasa si estamos casados por más de 20 años y todavía sería limitada a esos 2 tipos de soporte
y hasta el máximo, creo que mencionaste que el rehabilitative ese era 5. Sí. ¿Eso sería el máximo que podía recibir? Por eso dije que el periodo en que alguien está casado es muy importante, porque una de las manutenciones de tiempo establecido, en inglés se llama durational alimony, esa categoría provee ayuda por un periodo de tiempo específico. El tiempo de matrimonio es muy esencial, porque ahora en la ley recién cambiada es los años de los matrimonios. Si tú estás casada por 10 años, bajo la ley de la Florida te categorían como un matrimonio de corto tiempo. Como tú dijiste, de un matrimonio de 20 años o más, te categorían como un matrimonio de tiempo largo. Y esos son diferentes los factores que miran, porque en esta manutención hay casi como una calculación que usan. Entonces, si tienes el tiempo largo de matrimonio, los cuales son más de 20 años, lo máximo que un juez otorga es 75% del tiempo de la duración del matrimonio. O, por ejemplo, más fácil con los números, es el matrimonio corto, 10 años o menos. El juez otorgará lo máximo 50% del tiempo. Es decir, si estás casada por 8 años, te divorcias, lo máximo para la manutención del tiempo establecido que puedes recibir en un matrimonio de 8 años es 4 años, porque es 50% de los 8 años. Y como abogada, obviamente que usted da consejos y usted sabe las preguntas, lo que le tiene que preguntar a un cliente. Es importante también porque vamos a suponer que yo voy a su oficina, yo estoy casada por 2 años, vamos a decir 3 años, y yo estaba en la escuela, pero me toca como, vamos a decir, 3 más años para graduarme y entonces tomar el examen para ser abogada. Eso va a demorar, vamos a decir, 4 años. Debería yo preguntarle a la corte que me dé soporte en cuál categoría de soporte. Y dijiste matrimonio de 3 años. Sí, un short term, Okay. algo que es tiempo corto. Claro. Pero a la misma vez yo quizás califico por más de una categoría. Bueno, no cualificas para la manutención de tiempo establecido porque los matrimonios de 3 años o menos no pueden calificar para esta. Pero eso no quiere decir que no cualificas para las otras, como la categoría de la manutención rehabilitativa. Como dijiste, te va a demorar 4 años, esa es perfecta porque esta es el máximo 5 años. Entonces tú cualificas para esa, tienes que tener el plan de acción para enseñarle, mostrarle al juez y enseñarle, mira, me va a demorar 3 años para terminar la escuela, 1 año para hacer los exámenes y estar calificada para empezar en la fuerza laboral. Y vamos a suponer que ahora, en vez de 3 años casada, yo estaba casada por 4 años. Vamos a suponer, o vamos a decir 5, para estar segura que calificamos. Y calificamos, por ejemplo, por 2 categorías. Como abogada, ¿qué deberíamos preguntarle a la juez? ¿Solamente preguntamos por 1? ¿Quizá calificamos por 2? ¿Cómo es la tragedia de preguntarle por soporte? Como todos los casos, depende en los factores, en las finanzas del esposo y la esposa, pero sí puedes pedir por más de un tipo de manutención, pero otra vez depende qué le voy a enseñar al juez. Si vas a hacer regresar a la escuela por un periodo de tiempo, podemos decirle al juez si no podemos dar un tipo de alimonia y después de eso, la otra. Es como cuando si terminas un tipo de soporte, todavía puedes continuar con otro. Ok, y también por una tragedia, es mejor preguntarle por todo lo que el cliente quizá califica, porque si no lo pregunta al principio, no va a poder pedirlo al final. Después, exacto. Y por eso es muy importante de hablar, asesorarse, hablar con profesionales, con abogados, porque si no sabe eso, una persona puede entrar y decir, bueno, yo quizá no califico con esto, voy a preguntar por esto, porque claro, los chances son mejores, pero en realidad deberían siempre de preguntar por lo que usted califica, y entonces, porque muchas veces también es cierto que los casos se transan. Sí. Y si nos puede hablar un poquitico sobre eso, que casi todos los casos nos mandan a mediación.
¿Nos puede hablar brevemente sobre mediación y si una persona transa y están en acuerdo, quizás es diferente en lo que califican? Sí es diferente porque si tú estás en la mediación con tu esposo y tu esposa, es posible que que quieren darte más soporte o menos soporte que el juez te va a dar, porque el juez solamente te puede dar lo que la ley le dice, pero tú puedes estar con acuerdo y es más beneficioso para usted como esposo o esposa. Porque en mediación también le da el poder a los clientes, a la pareja, a hacer la decisión en vez de... Ellos mismos, exacto. En vez de tener que muchas veces los clientes me dicen, pero un juez va a decidir, una persona va a decidir lo que yo voy a recibir, sí, y como que no entienden cómo es que una persona tiene este poder. Y por eso muchas veces, y como tú sabes usted misma, que la mediación es muy importante, porque es algo, y también yo creo que realizan que estaban casados, es algo que quieren que estar no quieres ayudar al otro. Sí, y como mencionaste, la ley puede decir una cosa, pero hay ciertas cosas, obviamente si es algo ilegal eso no va a funcionar. Claro. Pero hay ciertas cosas que quizá es contrario en lo que dice la ley, pero si los dos, ambos están de acuerdo. Si están en acuerdo, entonces lo pueden poner. Es un contrato esencialmente entre los dos. Exacto. Exactamente. Y por eso casi todos los casos, yo creo que todos los casos en la familia siempre te van a mandar a mediación antes del Bueno, juicio. ahora en Miami-Dade, si el juez te lo ordena, tienes que ir a la mediación. Y ahora tienes que ir a la mediación antes que vayas antes del juez para el final. Sí, y eso para mí yo creo que es mejor, una cosa... Sí. Y es mejor para los clientes también por las cuestas. Porque si tú tienes todo en la mediación que terminan, no tienes que seguir pagando los abogados. Los gastos de abogados, Sí. sí. Y también hay una opción con la corte que se llama in-house. Y eso significa que es una mediación que pasa adentro de la corte. Y si califican las parejas y son mediadores que son muy buenos, ellos no van a ser sus abogados, pero ellos sí conocen al juez, ellos sí conocen cómo funcionan las cosas. Claro. Y ellos pueden facilitar una mediación por un monto reducido, pero obviamente que tiene que calificar. Claro. Y tiene que preguntarle al juez para un referral, para una orden. Pero bueno que mencionaste que ahora es un requisito. Sí. Y otra cosa que muchos de los clientes piensan es que a veces ellos piensan que, ay, bueno, la jueza va a saber mi caso, pero eso no es siempre cierto. No siempre es cierto, claro. Porque la juez algunas veces no puede leer todo que el abogado escribe. Imagínate cuántos casos tiene la juez. Por eso es muy importante tener una abogada que cuando va a la corte para usted, ella va a explicar todo lo que escribió. Porque algunos piensan, bueno, ella lo leyó. Eso no es cierto siempre. Sí, bueno, muchos de los jueces sí lo leen, pero vamos a suponer que nosotros vamos un mes, vamos a un día de la corte y entonces ese día lo tenemos que hacer otra vez. Claro, se olvidaron. Exacto. Y la persona, es que ellos piensan, bueno, ellos saben todos los detalles, ellos se van a acordar y en realidad... Y son personas humanas también. Sí, y cuando ven cientos de personas, casos y esas cosas... Es difícil de la memoria no puedes, claro. Exacto. ¿Nos puede hablar de otros cambios que quizás han pasado en las leyes que tienen que ver con alimenticia? Yo sé que ya no tenemos ley permanente y ya explicaste que tenemos 75% es lo máximo que nos puede dar. Como mencionaste, si las parejas están en acuerdo de otra cosa, entonces lo pueden poner... En un contrato. Sí. Vamos a suponer que están en acuerdo y vamos a mediación, estamos en acuerdo de todo, y vamos a suponer que el esposo va a pagarle alimenticia a la esposa por X tiempo. Es posible, vamos a suponer que ahora el esposo no trabaja, perdió el trabajo. ¿Es posible modificar el acuerdo? Depende. Si el acuerdo dice que lo puedes modificar si el acuerdo dice que no lo puedes modificar, entonces no puedes. Pero muchas veces la alimenticia sí lo puedes modificar. Depende en qué tipo, porque hay el bridge the gap, el cerrar la puente, esa no se puede modificar.
y es para 2 años solamente. So, para modificar un monto de alimenticia, bueno, primero de explicar eso, ¿nos puede explicar cómo es que una persona califica? Porque obviamente necesitamos un plan si vamos a hacer el rehabilitative. Usted pregunta los años, pero hay un standard, un requisito general que las cortes determinan y normalmente a veces ellos van a mirar la habilidad de pagar. Sí. ¿Y nos puede hablar sobre Sí, eso? Esencialmente es la necesidad financiera de la esposa o el esposo y la habilidad del otro, porque también no hay sentido en hacerle que alguien paga y que no pueden pagar. Les necesitas enseñarle al juez, yo tengo la necesidad financiera, no me puedo soportar yo misma financieramente, y mi esposo o mi esposa tiene la habilidad, y por eso las finanzas son tan importantes en el divorcio. ¿Y cuáles son los documentos que la corte revisa para ver si una persona quizá tiene la habilidad de pagar alimenticia? Claro, estos son diferentes, son los ingresos, los taxes, que te paga el trabajo, todo esto son diferentes. Si tú ganas dinero por un segundo trabajo, pero no es algo que trabajas 40 horas a la semana, pero algunas veces tú vas y trabajas por contrato, eso todavía es ingresos que tú estás recibiendo. ¿Y hay un affidavit financiera que es algo que las cortes determinan también? Sí, en todos los divorcios tienes que pero tener una affidavit financiera, se dice, y todos los esposos y las esposas se tienen que hacerlo, y eso explica cuáles son tus gastos cada mes, cuánto tú ganas cada mes, si tienes hijos, qué son los gastos por todos los hijos. Y es como una fórmula esencialmente que la juez puede ver y puede determinar, tú sí puedes pagar por la alimoncía y tú lo necesitas. Depende. ¿Y qué tipo de preguntas están en ese affidavit? Son diferentes, como los gastos ¿qué son tus gastos cada mes por los niños? ¿Qué son tus gastos si ya recibes manutención de soporte de alguien, de un divorcio antes, o si tenías hijos con otra pareja? Tienes que escribir ahí si ellos te pagan por eso también. Sí, y también te preguntan hasta cuánto pagas mensual para el salón, para todo, el pelo. para las uñas, cuánto pagas para hacer las uñas, Sí. para los niños cuántos son los cortes y es muy difícil la ropa es muy difícil porque no todo el mundo tiene los gastos así tan ciertos. Sí, y en esa no es una aplicación, es una affidavit porque al final la persona tiene que firmarlo. Claro. Es como el año, ellos preguntan por el año, mensual, ¿cómo es? Usan del año pasado de que hicieron los ingresos, los taxes. Usan cuánto tú ganaste el año, cuánto tú ganaste el año anterior. Y cuando están preguntando cuánto usted va a Publix a comprar los mandados, cuánto usted gasta, eso es mensual, ¿no? Es mensual, claro. Para ver una idea en cuánto dinero usted va a gastar mensual, porque normalmente sí te dan alimenticia por los años, pero el pagamento es mensual. Mensual, ¿correcto? Sí, es mensual. Tienen que ver qué es lo que tú necesitas. Esa es la necesidad que le tienes que enseñar al juez y eso es lo que con eso ayuda. Y es un poquitico diferente en los de niños, porque claro. En lo de niños para recibir, todos los niños necesitan soporte. Y si no es que las personas ganan lo mismo y tienen tiempo compartido lo mismo, uno de los padres van a tener que pagar algo. O pagar más que el otro. Exacto. Dependiendo. Y eso es lo que ellos determinan, ellos miran, obviamente como mencionaste, lo que una persona gana, pero también ellos tienen deducciones en eso. Hay deducciones general para alimenticia de un matrimonio, no de niños. Bueno, si estás calculando lo que vas a pagar por el niño, tú coges un crédito por la alimenticia que tú pagas al otro padre. Correcto, y eso es si es para los niños. Es muy diferente de alimenticia de una persona que no tiene niños. Y otra cosa es que
el dinero que una persona recibe para los niños, eso es de los niños. Sí, Esto no es para usar usted mismo. So, cuando una persona se divorcia y quizá califica por uno de los tipos de ayuda, cuando usted presenta la petición, usted le pregunta a la corte por dinero para los niños y alimenticia, o cómo funciona eso. Sí, en la petición para el divorcio le pides los dos. Le dices al juez, yo necesito los dos. Porque como tú dijiste antes, si tú no lo pides, el soporte de los niños, cada niño tiene el derecho de tener el soporte de sus padres en el estado de la Florida. Pero la alimenticia, si no lo pides, ya no lo puedes pedir después cuando continúe el caso. Y es muy importante de establecerlo con el juez para ver, yo lo necesito. Sí, y también a saber la diferencia, que preguntándole a la corte por ayuda para los niños y para usted no es lo mismo, completamente claro. diferente. Y muchas personas lo mezclan y piensan Exacto. que es un monto junto, pero no es. Sí, Y eso es un segmento completamente diferente. Sí, por ejemplo, si una persona dice, bueno, el dinero que me está dando, yo estoy usándolo para pagar por el mortgage durante el mes que nos separado. Eso no, quizá hay un argumento ahí, pero no siempre es seguro que, bueno, eso era para los niños. Claro. Y eso es por otra razón, porque es muy importante de hablar con un profesional que entiende, claro. Y puede ser también que el esposo o la esposa lo está pagando, se enfuran porque dicen, tú no estás usando el dinero para pagar la casa, si no lo estás usando para otra cosa. Eso es difícil porque los otros se ponen ansiosos, que yo estoy pagando tanto dinero, pero ¿quién lo está usando? Sí, y otra cosa también muy importante es cuando una persona una pareja se separen, que el periodo de tiempo que cuando presenta la petición hasta el divorcio, hay una obligación de mantener lo que se llama en inglés el status quo. Si usted estaba pagando por algo mensual, no puedes parar. Claro, tienes que seguir pagándolo. Sí. Para mantener la familia, especialmente cuando tienen los niños, para tener la familia como estaba cuando estaban casados. Exacto. Bueno, Giselle, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ojalá que usted pueda regresar. Hacemos otro segmento de las otras complicaciones sí. del divorcio. Muchas gracias, Ana. A usted muchísimas gracias y a ustedes hasta la próxima semana.